segunda presentación tiene como título El consumidor de moda sostenible en el mercado europeo, a cargo de Licio Lovejoy, gerente de políticas e investigación de Fashion Revolution. Licio Lovejoy es gerente de políticas e investigación de Fashion Revolution, el movimiento más grande del mundo que trabaja por una industria de la moda que valora a las personas y nuestro planeta por encima de las ganancias y el crecimiento. Ella administra el índice anual de transparencia de la moda que califica a las marcas de acuerdo a la información que divulgan sobre sus políticas, prácticas e impactos. Su trabajo se centra en impulsar las mejores prácticas en toda la cadena de suministro a través de una mayor divulgación pública, diálogo de la industria y leyes. Antes de reunirse al equipo de Fashion Revolution, Licio trabajaba con marcas y organizaciones de la sociedad civil en estrategias de sostenibilidad y funciones de gestión de programas. Muchas gracias, Licio. Thank you for coming, and you can start, please. Denme un segundo, ahora todos pueden ver mi pantalla, de acuerdo. Entonces, espero que me escuchen además, así es que comenzaré. Muchas gracias por la invitación de estar con ustedes y voy a hablar algunos de nuestros hallazgos, nuestras conclusiones del sentimiento del consumidor de la Unión Europea en el año 2020. Hay varias organizaciones que se dedican a ese tipo de investigación. Aquí tienen ustedes, las conclusiones finales todavía no están completas, pero aquí van a tener ustedes una visión preliminar. Vamos a ver la revolución de la moda. Somos una organización, somos Fashion Revolution, somos una organización presente en 70 países. Yo soy parte del equipo fundador que está en Gran Bretaña. Somos diseñadores, académicos, escritores, líderes del mercado, em, instancias políticas, etcétera. Somos una red, trabajamos para la transparencia y la rendición de cuentas en la industria, porque la industria de la moda debe ser además una industria que apoye el trabajo decente y el cuidado del medio ambiente. Entonces, nosotros somos activistas, además, pro moda, no somos anti moda. Y nosotros pensamos que la industria de la moda puede ser una fuerza para el bien. Como mencioné hoy día, voy a hablar de lo que hacemos en Fashion Revolution. No voy a entrar en demasiado detalle, pero tenemos páginas web para cada país y también una página web global. También voy a hablar de la comprensión acelerada del consumidor. Pensamos que es importante saber lo que saben los consumidores y de dónde sacan su información y qué es lo que están pensando ahora y qué es lo que desean. Entonces, después vamos a hablar de las conclusiones de nuestro informe. Entonces, comenzaremos con la comprensión acelerada del consumidor. Una de las primeras campañas de Fashion Revolution fue la campaña ¿Quién hace mi ropa? ¿O quién hizo mi ropa? Ustedes la conocen, pero no puedo verlos a todos hoy día. Normalmente si es una presentación presencial, entonces sí pregunto esto y veo la reacción. Es que esto también tiene que ver con la transparencia de las personas encargadas de fabricar la ropa.
Nosotros hemos comenzado con esta campaña en Fashion Revolution y también en ella se basa lo que seguimos haciendo. En la mayor parte del tiempo nos vamos a referir no a consumidores, sino a ciudadanos, porque consumidores podría uno sentirse como no aludido, pero todos usamos ropa. Entonces, cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de cualquiera. Y queremos preguntarles a nuestros colegas y amigos, ¿quién hace mi ropa? Queremos saber sobre quién hace la ropa, quién fabrica la ropa que usamos, cuáles son las condiciones ambientales, laborales, etcétera, para poder tener una mejor campaña y poderlos apoyar. Y además queremos que tengan interés en sus cadenas de suministro para mejorarlas y tratar de resolver cualquier complicación o tema que deba arreglarse. Entonces, hasta 2013, bueno, en 2013 hubo un Bangladesh, un enorme incendio en el que murieron más de 1000 personas em, que fabricaban ropa para marcas muy populares de la industria del vestido al consumidor. Entonces, tenemos que entender que el Internet y los medios sociales y todo esto ha impulsado muchísimo el acceso a la información a lo largo de estos últimos 10 años y todos leen ahora sobre los impactos que hay a nivel mundial, qué es lo que y todos sabemos lo que la gente piensa, lo que pregunta, etcétera, y el interés que tiene el consumidor. Aquí tenemos algunos ejemplos de la información que reciben ahora los ciudadanos. Es importante saber qué cosa piensan además. Entonces, están leyendo todos los días en Instagram, en Instagram, por ejemplo, mensajes tales como aproximadamente 150 billones de prendas de vestir se producen actualmente al año. Es decir, que hay un sobreconsumo y una sobreproducción. Están empezando a entender también cuáles son los orígenes de las diferentes fibras. Mucha gente no sabe que el poliéster se deriva de combustibles fósiles. Entonces, cuando elijo una prenda de algodón, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se paga la gente? ¿En qué condiciones trabaja? Esas son preguntas muy importantes. La industria del vestido es la segunda en el riesgo en riesgo de las categorías de productos para la esclavitud moderna. También, además, es contraproductivo el plantar cada vez más árboles para convertirlos en textiles como la viscosa. Globalmente, casi una de cada tres trabajadoras de la industria indumentaria experimentan acoso sexual en sus lugares de trabajo y, como mencioné, alrededor del 60% de las prendas de vestir actuales son fabricadas con poliéster. Esto es realmente una cantidad enorme. Entonces, tenemos que entender un poco mejor a cuánto se les paga a los trabajadores mundiales de la confección de prendas de vestir y hay mucho más enfoque en la acción colectiva, es decir, los esfuerzos tomados en conjunto con otras personas. En los Estados Unidos hemos visto un ejemplo perfecto de las comunidades blanca y de color unirse para protestar contra la violencia en contra de la raza negra. Em, esto además tiene mucho que ver con cómo se puede ejercer presión sobre los gobiernos. Con esto en mente, quisiera pasar a algunas de las conclusiones de nuestra encuesta y de otras encuestas para ver el sentimiento del consumidor en 2020.
En 2018, Fashion Revolution hizo la primera encuesta al consumidor y utilizamos para ello a la empresa Ipsos Mori, que encuestó a 5.000 ciudadanos entre 16 y 75 años en 5 de los mercados más grandes dentro de la Unión Europea. Este es el mayor mercado de consumidores para la industria del vestido. Y bueno, estos son simplemente las respuestas más importantes, pero la tenemos publicada completa, la encuesta y sus resultados en nuestra página web. El 79% de las personas le gustaría saber cómo se fabricaba su ropa. Esto significa que las personas están empezando a entender que su ropa es confeccionada por alguien y quieren saber en qué condiciones. El 72% de las personas estuvieron de acuerdo en que es importante que las marcas tengan certificaciones éticas. Hay discusiones sobre la validez de diferentes certificaciones, pero cuando se trata de entender al consumidor es muy importante, es de mucha ayuda cuáles son las mejores certificaciones y las mejores marcas o las marcas con mejores resultados. Entonces, bueno, es muy importante ver la parte ambiental en el medio ambiente también que tiene que ver con las certificaciones. El 73% de las personas estuvo de acuerdo en que las marcas de moda debían publicar qué proveedores utilizan para obtener las telas y las materias primas. Hay una gran cantidad de personas que quieren saber muchas cosas sobre las prendas de vestir antes de comprarlas, con quién están trabajando, dónde están produciendo. Producen en Italia, Perú, Bangladesh. ¿De dónde proviene esta prenda? Las personas desean transparencia. Entonces, para pasar a otros ejemplos, comparar comparar la confianza del consumidor que se basa en la ética sobre la sostenibilidad es muy importante. El 83% de los encuestados tendría más probabilidades de confiar en la afirmación de sostenibilidad de un producto si hubiese sido verificado por un tercero. Es muy importante la verificación. Los consumidores piensan que la verificación es una base para su confianza. Además, el 33% de los encuestados dudan de la afirmación de sostenibilidad de una marca y otro 33% va a proceder a investigar la validez de esta afirmación. Esto muestra la la investigación en detalle que desea realizar ahora el consumidor antes de comprar. Entonces, también tenemos una encuesta de IBM y Morning Consult a 1.000 adultos en Alemania, Italia, España y el Reino Unido, hecho por Vogue, y ahí encontraron que los consumidores están dispuestos a pagar una prima de entre 2 y 4 libras esterlinas para camisetas fabricadas de manera sostenible, para polos. Sienten que es sostenible, que cuando es sostenible y tiene certificación, vale la pena pagar un poco más. Si piensan que pueden tener confianza en esto, entonces sí, están dispuestos a pagar más. En 2020, Lenzing, una empresa de fabricación de fibra, encargó una encuesta a 9.000 consumidores entre 18 y 64 años en 9 países. Y ellos encontraron que el 86% de los encuestados opinó que las materias primas sostenibles llevan a un estilo de vida más sostenible. O sea, hay una relación entre la comprensión de las materias primas y la capacidad de los consumidores de confiar en la sostenibilidad de la marca que compran. El 70% de los consumidores dijeron que se iban a educar activamente sobre la sostenibilidad a través de la investigación del proceso de producción. Es decir, estamos encontrando resultados muy similares. La validez de los datos parece ser, digamos, confiable y pienso que debemos dedicar más tiempo a este tema.
Quisiera decir que estos son los enlaces que he utilizado para la presentación del día de hoy. Si ustedes quieren investigar los hallazgos de cualquiera de estos informes en mayor detalle, pueden entrar aquí. Bueno, las muestras de encuestados son bastante pequeñas, pero de todas maneras son indicativas. ¿Dejo de compartir mi presentación ahora? No sé, creo que vamos a pasar a las preguntas entonces. Hola, Elisio. Estamos con unos cuantos movimientos de imágenes, pero ya casi. Muchísimas gracias por la presentación. Definitivamente Fashion Revolution es una organización que ha sido crítica y muy relevante en probablemente encender todo el movimiento que se está desarrollando, ¿no?, a nivel internacional en temas de moda y sostenibilidad y responsabilidad, ética, como se quiera llamar. Así que es un privilegio tenerte acá, y además tenerte acá con un estudio recién salido del horno y que aún no están los resultados públicos, así que nos lo compartas en primicia es todo un honor. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas por acá, porque, a ver, los estudios que nos has mostrado siempre, o sea, tienen como muestras bien chiquitas de usuarios, ¿no? Cuéntanos qué tan relevantes son esos resultados, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer para mejorarlos, o qué tanto nos lo podemos creer, o cómo debemos usar esos resultados. Bueno, los tamaños de las muestras varían un poco según el estudio, pero yo diría que la nuestra es bastante grande. También se puede sacar conclusiones de las más chicas, pero obviamente se trata de, en nuestro caso, de 5.000 consumidores en 5 países. Bueno, puede considerarse que es una cantidad de todas maneras pequeña de gente, pero estamos tratando de hacer que las muestras abarquen no solamente diferentes países, sino diferentes estilos de vida, etcétera. Esperamos que represente a una población más grande. Desgraciadamente, estas informaciones son difíciles de recolectar con muestras más grandes. Lo que muestra es que, bueno, lo interesante es que diferentes informes están encontrando resultados similares, lo cual significa que efectivamente es una opinión cada vez más generalizada en lugar de referirse solamente a una o dos personas. Y también es importante ver que la atención y el resultado son algo distinto. O sea, hay intenciones de los consumidores. Bueno, nos falta ver cuáles son los resultados en la práctica. Claro. Sí, es verdad que hay un montón de estudios que muestran que las personas están dispuestas a comprar, pero que ahí de la preferencia a la acción hay un salto bien grande, y que probablemente son las propias marcas que tienen que resolver este gap, ¿no? Al respecto, no estamos del todo seguros porque, bueno, no sabemos si se mide lo suficientemente bien. Mide lo suficientemente bien. Ok, es un buen punto. La verdad es que cuando a una persona le estás preguntando, ¿quieres tener más información sobre quién hace tu ropa? Es muy probablemente que te digan sí, ¿no? O sea, es extraño que alguien diga no, o ¿quieres que se haga ropa
más sostenible, es difícil que alguien te diga no. Por lo tanto, ahí se discute un montón este tipo de preguntas, ¿no? Pero sí es verdad que es plenamente interesante el hecho de que todos los estudios parecen decir lo mismo, ¿no?, en el mundo. Entonces, no es... Definitely. Yeah. ¿Y por qué crees que está creciendo el interés de los consumidores por la sostenibilidad? ¿Cuál es la razón por la cual estamos más preocupados? Yeah, I think it's a coming together of many different elements. So I think that climate change is having more visible and felt impacts than ever before. So last year we had extremely bad instances in Brazil with their forests being logged. And we also started the year, if anyone can think back to before COVID, with the Australian fires taking hold. So I think that people are starting to feel the impacts of climate change. In California right now, they have extreme fires again. So I think people understand it. And then with the access to the internet, to information that is expanded beyond anybody's belief, they're now starting to link what's happening in their day-to-day lives with the wider sustainability topics, you could say. They're starting to understand in some countries what water scarcity is and how that happens because of, let's say, really bad crops and farming. So when we have foods that we're used to receiving, that then the supply gets a lack of it, basically. Again, you're questioning why is that and what is that? When you see people campaigning, you want to understand why. What are they doing? So I think from all aspects of their lives, they are really feeling the impacts of these topics. So it's no longer a conversation of the future, but it's happening now. And I think that's what's driving a much more increased engagement with the topics. I started in this field, I would say, 7, 8 years ago, and at the time it was like, oh, that's a strange conversation. But now everybody talks about it and everybody knows about it, and everybody I know wants to understand what they can do to make a difference. Claro, lo tenemos mucho más cerca. Ya nos toca a nuestra vida diaria y está todo el rato en las noticias, por todos lados. Es difícil decir que nadie lo ha escuchado. Y definitivamente las personas son sensibles a todo eso. Hay unas preguntas acá. Hay algunas preocupaciones de personas que dicen que las marcas aún siguen priorizando el precio sobre la calidad y por lo tanto sobre la sostenibilidad. Y si hay alguna iniciativa que busque cambiar eso, ¿no? O sea, o aumentar más la preocupación del ciudadano europeo por los productos más sostenibles. Yeah, it's a very good question because ultimately it's very hard for anybody to implement better practices whilst they are being squeezed to produce more for less money. So when the prices of your products are going down, but you're being asked to care about the people and the planet whilst you're doing it, it's a very difficult situation to be put in. And I hope that we are trying and we are driving understanding, because as we said in the last question, it's really when people understand the issue that they can get behind it and make changes. And this is one of the hardest points to change within the industry, because one, brands want a large profit margin. They also compete. We now have more brands than we need in the world.
you know, cada people vez are hay being más ropa, sold todo el mundo compra pointless cada vez más product. We're ropa. being sold things Se daily venden because millones there de are too prendas many todos los brands días and they're porque all hay competing for your muchísimas marcas, money, your demasiadas purchasing marcas. power. So they Y then hay they get además in a una bidding guerra war, entre you estas know, they marcas para reduce their reducir sus product. So they're precios. going to O offer sea, it cada slightly uno cheaper ofrece un than the poco other, menos which que comes a un directly poco back into menos the que el supply otro. chain and impacts the prices Entonces, they're willing eso to pay. reduce So la it's a very disponibilidad de los hard thing to consumidores a move on pagar because un the precio corporate razonable también. system, the Todo el sistema entire económico economic está system is driven on us es spending money. presionado And if you ask us, okay, por hey, can esta we guerra slow de down and precios. can we spend a bit more money, Por but it's going to ejemplo, be less regularly, it will be on decirle a less la products. gente, People don't want you to do that. compren However, menos, pero I cuando think that compren, being said, paguen un poco there más. is a Y growing la gente no está tan understanding dispuesta of a that hacer issue esto. and a Hay, link from organizations realmente, to purchasing practices from brands and debería haber also to the links final product sobre price. So las that prácticas understanding de of if compra you're de los not willing to consumidores pay en las more, diferentes marcas. it's very unlikely Y that es large, importante significant hacerles ver a los changes are going to consumidores que happen si in a no positive direction. cambian su That actitud being de said, consumo, I think that we entonces also no need se to van a focus lograr our los pressure cambios on que queremos governments. lograr. It También, shouldn't only be for us to bueno, decide estos to no son double what we tanto pay los on gobiernos something los to que pueden ensure its meterse en este tema, sustainability sino credentials. A somos government nosotros. can put subsidies in place Los and it can gobiernos put pueden, laws in place. In the US, the government pueden subsidizes emitir conventional leyes y cotton también growth pueden because they sell it at dar such low subsidios, prices pero to the market so that we can buy it cheaply. ¿por So qué why es are they que not putting no subsidies se in place están for buscando sustainable products sustitutos and sustainable items? sostenibles They could be giving para brands las tax prendas que breaks no to say son you can pay sostenibles? less if you actually offer more Se podría ejercer sustainability. We're presión looking at in sobre the los UK gobiernos the para Modern lograr Slavery esto. Act. Can they fine Por people if ejemplo, your supply el chain decirle a la has gente, slavery in it? oiga, esta It shouldn't prenda be viene de coming una into cadena our de borders and it suministro shouldn't be coming into our donde hay shops condiciones de if there are esclavitud. ¿Lo major sabía issues usted? with that. So Entonces, once a government cuando los puts a law in gobiernos place, it removes the competitive emiten leyes, competitivity of it, because if legislan all en brands have to contra de la pay more, esclavitud then en that's las cadenas de it's suministro, leveling the playing entonces field, as esto everybody ayuda. says. Yo creo So I que think puedo I could hablar go on for durante horas ages de on este that, but tema, I'll stop there for a pero minute. I espero hope that haber answered it. respondido por lo menos con algunos ejemplos. Gracias. ¿Podrías contarnos, no sé si todo el mundo conoce un poquito lo que ocurrió con las audiencias públicas en el Parlamento inglés al respecto de la industria de la moda hace unos años, 2018 probablemente? ¿Cómo fue el proceso y cuál fue el resultado? Yeah, I could tell you a little bit. So we Sí, had the puedo contarles un Environmental poco. Audit Committee, which Tuvimos is a committee of el UK comité parliamentarians. de So that's kind of auditorías where you get different people from different ambientales, parties coming together to form donde committees. So it's se supposed to be juntan representative of all of diferentes the different representantes de political parties diferentes we have, let's partidos. say. Están And ahí representantes de they todos los are partidos behind, políticos we had a en estos ban on comités plastic y, bags in the bueno, UK a few years ago, which ya se means that había when you now want emitido una to ley en get a contra plastic de bag las bolsas from de your shopping, plástico. you have to O pay sea for que si it. ustedes ahora So they're the desean same group that were llevar sus behind compras that, en una bolsa and plástica, tienen you're que right, pagar as that por they ello. actually looked into the fashion industry, which was Este a tipo de grupo, significant este grupo moment for creo us que because it's también never really examinó been on the political la agenda. So that was industria del huge. vestido, And they que always nunca have había estado open en la agenda consultation política processes. y So Fashion Revolution and hundreds of siempre, others bueno, se hicieron submitted consultas evidence and abiertas. opinions, and they went through a Entonces, consultation process where they interviewed se pasó por un organizations and proceso de most importantly consulta brands, donde and se they really entrevistó a scrutinized them organizaciones y sobre on todo a this. marcas. They came out with a Realmente se hizo un series of escrutinio recommendations, y one of which has se been emitieron spoken una about serie de a lot, is recomendaciones. the Una de extended producer ellas responsibility. So es that's saying if a brand puts la mayor billions of responsabilidad items out onto the del market, they consumidor. should Es be decir, responsible for them at the end si of life. So una they should maybe marca pay more tax, or there should be a tax, saca let's say 1p or montones, penny, millones de we would prendas en say el per mercado, tal item, vez so that debería people who are pagar más overproducing get charged impuestos. more. And Por that money could be ejemplo, used for the end $1 of life. por How do we prenda. recycle that Y into new esto se fibers, podría etc.? hacer para, The este unfortunate fondo news se was podría that utilizar para el this then gets reciclaje. the recommendations Pero from the process get presented back to lo government, negativo and fue unfortunately they
pretty much rejected all cuando of them, regresaron los saying that they resultados think they are addressing al some of it in gobierno, future projects. However, it's a prácticamente topical se rechazaron question todas that las you brought up sugerencias because y just, I think, solamente se dijo que se yesterday or the iban a day reconsiderar before, algunas en el they have futuro. Yo creo que ayer relaunched a o el consultation día on it. anterior So se ha because of, relanzado and la this is where consulta al consumer respecto. pressure is really working. Y aquí es So because donde la nobody was presión de los satisfied consumidores with the realmente está outcomes, and so you can't just funcionando, ignore porque all of nadie these estuvo contento recommendations. con los They have actually resultados reopened y it now rather than putting it in the shelf lo and han saying that's done, we'll think reabierto of another ahora. topic. So there's now a couple of weeks No han, period for bueno, people to entre submit tanto habían new cambiado de evidence. tema, So I haven't pero looked into that in ahora much detail, but nuevamente se it's ha the very pedido hot que topic of the se industry entreguen over nuevas here in the UK pruebas right y now. es realmente un tema muy álgido en la industria del vestido ahora en Gran Bretaña. ¿Y van a estar como Fashion Revolution haciendo presión de alguna manera? Sí, estamos planeando hacerlo, estamos pensando cómo hacerlo y cómo vamos a trabajar en ello. Pero hay mucha gente que habla al respecto por el momento. Claro. Bueno, deben usar su red internacional de presión, que es la que ha funcionado hasta ahora muy bien, ¿no? Y las redes. Hay una pregunta del público que es bien interesante, que es si las empresas deberían estar abogando por este cambio. Es decir, si la propia empresa que se sostiene de vender de manera masiva debería estar haciendo esfuerzos para tratar de cambiar a los propios consumidores a través de su marketing. Y si alguien lo está haciendo. Yeah, I completely agree. Sí, estoy completamente de acuerdo. Las marcas de mayor tamaño, de hecho, tienen una mayor responsabilidad porque tienen también mayor beneficio en base a la mano de obra barata, por ejemplo. Y por eso se habla de legislación, porque lo que escuchamos es, si ustedes toman una marca de gran tamaño y se les dice, miren, ustedes tienen una responsabilidad y deberían hacer esto, entonces contestan, sí, estamos invirtiendo en eso. Pero la marca de al lado, nuestro vecino, no está invirtiendo en esto. Y ellos tienen mucho más dinero que nosotros y ellos venden prendas no éticas y no sostenibles mucho más barato, porque cuando nosotros nos volvemos sostenibles nos cuestan más y cuando nuestros accionistas ven esto no lo apoyan. Cuando nuestro vecino sigue vendiendo y no toma ninguna medida al respecto. Entonces, si es una legislación, todos tenemos que operar de la misma manera, porque si no, entran en desventaja. Y aquí es donde, bueno, esto sería toda una sesión, esto sería un tema para toda una sesión de cómo se puede promover la sostenibilidad. Por ejemplo, claro, dicen que están dispuestos a ver la parte sostenible, pero no están analizando realmente en qué medida influye las dimensiones de la industria y los precios de sus prendas en la sostenibilidad. Mencionan que aún no tienen conocimiento del impacto. Es mi pregunta. How do you? I might have missed that one. Yo entendí que mencionabas que las empresas aún no estaban conscientes de dónde estaba realmente el impacto y que por eso, o sea, que esta era una buena razón para no empezar a cambiar. ¿Lo entendí bien? Esa es mi pregunta. No, I think I said it wrong. A ver, creo que voy a refrasear esto un poco. Decía yo que si una empresa quiere pagar
mayores salarios a sus empleados o pagar mayores precios por su materia prima, van a gastar más dinero que una empresa que no lo hace. Entonces, la manera más barata de tener ganancias es explotar a sus trabajadores y explotar a la naturaleza. Y entonces, una vez que dejan de hacerlo y empiezan a apoyar la sostenibilidad, ya no tienen tantas ganancias. Entonces salen con el argumento de que la empresa vecina no cuida en nada la sostenibilidad y tiene más ganancias, y nuestros accionistas no les gusta cuando tenemos menos ganancias. Y por eso que es necesario que los gobiernos obliguen a la industria a través de una legislación a cambiar su manera de actuar. Perfecto, gracias. Voy a ver si hay más preguntas por acá. Ya, nosotros en el Perú tenemos un material que es muy valioso para nosotros, tanto a nivel ambiental, como comercial, como social, que es la alpaca. Y acá nos preguntan cómo podríamos hacer para que las prendas de alpaca se puedan presentar de manera más sostenible si tenemos que luchar con los grandes monopolios, que son los primeros de llegar a los mercados extranjeros, ¿no? Y son los que hacen más daños. ¿Cuál es la oportunidad que tiene la alpaca en estos mercados? ¿O cómo hacer que la alpaca sea más relevante en estos mercados? Yo creo que con la mayoría, al igual que con la mayoría de las cosas, el gran aspecto es el marketing, porque el marketing hace que la gente se vuelva consciente. Eso también se aplica a a la alpaca. Es interesante. Lo bueno sería crear campañas que incidan en estos aspectos. Si ustedes empiezan a hacer una campaña global, por ejemplo, hay una organización que está realmente apoyando la agenda del lino como una opción sostenible. Y eso es lo mismo que podrían hacer ustedes. Podrían trabajar conjuntamente como federaciones y enseñar a las personas por qué es un producto sostenible o importante. Si se trabaja de manera sostenible, muestren los beneficios ambientales, muestren los beneficios de las prácticas. Entonces creo que van a recibir mayor atención, pero tienen que ser honestos y transparentes. Entonces, si pueden ustedes hacer campañas más grandes sobre la alpaca, tienen que enfatizar que no se está explotando a los productores, ni a los trabajadores, ni a la naturaleza. Entonces, de esa manera van a tener más compradores, porque momentáneamente, al momento, todos saben que hay problemas. Y si ustedes les presentan una solución a todos los consumidores preocupados, una solución sostenible, entonces van a tener éxito con ello. El gobierno y diversas empresas y organizaciones están viendo de articular todos esos esfuerzos alrededor de la alpaca, especialmente después del escándalo de PETA, y también la puntuación negativa que se considera bastante poco sustentada que le ofrece el índice HIC al material. Parece que, o sea, como país nos estamos moviendo y articulando para tratar de hacer frente a estas acusaciones, ¿no? Que no necesariamente son ciertas en todos los casos y de manera generalizada. Pero estamos en el camino. Hay una otra pregunta, es que si crees que existen temas más concretos de la sostenibilidad que se valoren más en Europa. Es decir,
qué temas de la sostenibilidad o qué aspectos de la sostenibilidad se valoran más en Europa, qué temas se pueden valorar más en Estados Unidos y qué otros temas se pueden valorar más en Asia. ¿Hay alguna diferencia en las preferencias de los consumidores? Es una buena pregunta. No podemos contestarla, sin embargo, con demasiada certeza, porque las muestras son pequeñas, pero pensamos que el consumidor europeo está más preocupado. Gastamos mucho dinero en Europa y pensamos que el nivel de interés en sostenibilidad como un tema eh, em, me parece que Europa está liderando en sostenibilidad, tanto en la industria como en la conciencia del consumidor. O sea, podría haber ahí una inferencia. Y bueno, la ventaja, sin embargo, del Internet es que la información se difunde a nivel global y entonces es más fácil saber a la gente ahora cómo son las cosas a nivel global. Yo diría que los consumidores en Asia y otros lugares quizás no tengan tanto acceso a información como lo tenemos nosotros. Por ejemplo, hace poco se habló de cómo es que las personas traducen la información. La información de Europa y Estados Unidos está en inglés, pero hay, bueno, equipos que están tratando de educar a la gente buscando una traducción exacta además de los resultados. Está centralizado en Europa y los Estados Unidos, pero definitivamente se está expandiendo y está creciendo. Entonces, Europa es el foco en donde nacen todas esas preferencias y de ahí tratan de como que se expanden cada una para adaptarse, ¿no? También a las condiciones locales de los consumidores. Sí. En términos generales, sí. Ojalá. ¿Sabes si existe una percepción de sostenibilidad en función de dónde venga el producto? Es decir, si un producto viene de América Latina, ¿se percibe como más o menos sostenible? Si viene de la India o si viene de África, ¿tienes alguna información respecto a estas percepciones? Creo que se basa en historias en los periódicos y en publicidad. Entonces, el sector de lujo, por ejemplo, ellos empujan mucho la idea de que lo hecho en Europa es más sostenible que lo hecho fuera de Europa. Y bueno, obviamente podemos adivinar por qué lo están haciendo. Y es porque quieren poder vender a precios más altos. Nosotros no creemos en esto. Y siempre decimos que se encuentra mano de obra esclavizada en el Reino Unido, en Estados Unidos y probablemente también en el Perú. No es dónde están los trabajadores, sino cómo se les trata. O sea, hay ahí falsas concepciones, porque en nuestra industria y nuestras preferencias sectoriales son lo que están en la agenda. Por ejemplo, Bangladesh generó muchas noticias sobre cómo se trataba a los trabajadores ahí. Murieron más de 1000 y eso estuvo en las noticias. Y ahora la asociación que el consumidor tiene en su mente es que las condiciones en Bangladesh no son seguras. Y sin embargo, no necesariamente es así, porque en Italia también puede suceder. Lo que pasa es que las noticias estuvieron centradas en Bangladesh.
O sea, tenemos que comparar las condiciones. Nosotros nos basamos en lo que dicen las marcas, lo que dicen las organizaciones, y hay asociaciones de textiles en Italia que realmente hacen mucha publicidad. Y también hay esto en Turquía. O sea, todos están tratando de publicitar la idea de que su país es una maravilla en cuanto a condiciones laborales. Entonces, bueno, se logra que la gente diga, sí, los textiles hechos en Europa son mejores. Y cuando se les pregunta en qué se basan, bueno, porque hemos leído historias sobre las condiciones laborales en otros países que son terribles. Pero no sé si mucha gente sabe que el mes pasado en el Reino Unido tuvimos un gran escándalo porque se encontraron personas en Gran Bretaña que estaban trabajando en el sector textil por debajo del salario mínimo legal. Entonces, yo creo que Europa no es equivalente a la maravilla andante. Buen insight. Buena idea para quedarnos. Quiero agradecerte un montón las aportaciones y la información que nos has compartido. Voy a hacer un pequeñito resumen de los 3, 4 puntos que creo que son más relevantes de la interesante charla que hemos tenido, y de ahí me avisas si me he olvidado alguna cosa o quieres hacer un refuerzo adicional. Entonces, del estudio que ustedes han desarrollado y complementado con otros estudios que se han desarrollado en otros momentos y en otros contextos, podemos decir que a grandes rasgos las personas y los consumidores están muy preocupados por lo que ocurre detrás en el proceso de producción de la industria de la moda, que están demandando cada vez más transparencia y cada vez más sostenibilidad. Es decir, dime cómo lo haces y asegúrame que lo haces de manera correcta. Entonces, hay estas demandas, pero sí vemos que hay una dificultad para que estas demandas o estas preferencias se vuelvan una acción real de compra de productos más sostenibles. Y una de las razones es porque no hay un buen marketing o una buena comunicación por parte de las acciones o de las iniciativas y de las marcas que sí trabajan de manera más sostenible. Podríamos tener acá el caso de la alpaca, en el que probablemente no se está resaltando suficientemente bien las cualidades que tiene la alpaca como material más sostenible que otros, y es por eso que no se está introduciendo tan bien como se podría. Y de otro lado se está utilizando el marketing muy bien en momentos como el tema de los trabajadores y de mejora de las condiciones laborales, y digo, se está utilizando muy bien de manera sarcástica, porque lo que se está haciendo es hacer mucho marketing al respecto de unas condiciones o de unas situaciones que no necesariamente son ciertas, ¿no? Como es que el hecho de que en Europa los textiles se producen de una manera más sostenible que en otras áreas como en Bangladesh. Y también nos hemos quedado con el hecho y la necesidad de tener un campo de juego igualado, ¿no? Para todas las marcas, para incentivar de que tengan prácticas más sostenibles, y que este campo igualado lo puede ofrecer la ley, el gobierno y la legislación, que hemos tenido inicios e intentos de eso en los public hearings o en las audiencias públicas en Gran Bretaña, y que al no hacerle caso el gobierno, la presión pública ha vuelto a ponerlos encima de la mesa, y esperemos que Gran Bretaña haga
el primer paso así fuerte en materia de empezar a legislar las prácticas más sostenibles en Europa. Aunque sí tenemos leyes, ¿no?, en Suecia y demás al respecto del residuo textil, pero sí sería interesante, ¿no?, que hubiera una más integral y más fuerte. ¿Me olvidé algo importante? No te olvidaste de nada, pero quisiera añadir algo que he debido mencionar y pienso que es importante recordar que la riqueza es algo relativo y, si la gente, y a pesar de que se cree que el consumidor en el Reino Unido es un consumidor rico, pero hay muchas disparidades en el Reino Unido. Hay mucha gente que sí es muy adinerada, pero si ustedes analizan, por ejemplo, el costo del alquiler, el costo de los víveres, etcétera, hay mucha gente que sobrevive con las justas. Entonces, cuando se les pregunta, ¿ustedes comprarían un producto más barato o un producto más caro? Y sin importar en qué país estamos, si la gente no tiene un excedente en sus ingresos, más allá de lo básico para sobrevivir, es difícil pedirles que gasten más en ropa. Entonces, debemos fijarnos en que, bueno, además el COVID ha exasperado esto, ha aumentado esto aún más. Mucha gente ha perdido su trabajo debido a COVID-19 y debemos priorizar, pedirle a la gente que priorice los productos sostenibles pero pague más. Es difícil. Por eso es tan importante imponer leyes, porque si las empresas no tienen más remedio que producir en forma sostenible y los consumidores también, entonces ya no va a haber para comprar productos no sostenibles, es más fácil. Esto llegaría a un cambio más amplio y más sencillo. Esperemos que ocurra. Sé que hay algunas grandes marcas también exigiendo eso. No he escuchado alguna, espero que... Muchísimas gracias, Elisho. Ha sido un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por compartirnos unos resultados que aún no son públicos. Nos encanta estar siempre en primicia. Te agradecemos mucho. Seguimos de cerca el trabajo de Fashion Revolution y tenemos acá representantes también, así que no duden en, cuando necesiten alguna cosa, contactarnos a ADEX, a Perú y a los representantes acá, obviamente, para seguir trabajando en ese camino. Muchas gracias y ahora Isabel. Thank you so much for inviting me, and thank you all for taking part and attending this session, and I really hope it was interesting and valuable. Thank you, Lisho. Virtual claps for you. Gracias, Esther. Súper interesante. Muy bueno, realmente esta revolución que hace Fashion Revolution es muy importante, ¿no? De cara al desarrollo y la mayor definición de estrategia que están tomando nuestras empresas.